Hola a todos. En esta clase veremos integración de funciones simples no negativa. Será el primer paso para definir la integral sobre un espacio de medida abstracto. Primero, sea x sigma un espacio medible. Definimos como m de x sigma a las funciones que van de x a r, que son sigma medibles, es decir, funciones medibles con valores en los reales. M barra de x sigma a las funciones que van de x a los reales extendidos, tales que f es medible o sigma medible. M más de x sigma son las funciones que van de x a los reales, que son medibles y no negativas. Y m barra, las funciones m barra más de x sigma, como las funciones que van de x a los reales extendidos, tales que f es sigma medible y f es no negativa. En pocas palabras, son funciones no negativas que pueden tomar un valor más infinito. Esta notación la usaremos en el resto del curso para simplificar algunas cosas. Ahora veremos la definición 1. Sea X sigma mu un espacio de medida. Aquí sí juega un papel importante la medida. Y es una función simple, no negativa, que con la notación que acabamos de introducir, pues aquí se resume, ¿no? Y vamos a tomarla con representación canónica S igual a la suma de que y es igual a 1 hasta k de alfa i por la característica de EI, donde los alfa cis son la imagen de S, es decir, todos los valores que puede tomar S, y EI, la imagen inversa del unitario de alfa i para todo i desde 1 hasta acá. Definimos la integral de S con respecto a la medida mu de la siguiente manera. La integral de S con respecto a mu la definimos como la suma desde que i es igual a 1 hasta k de alfa i por mu del conjunto EI. En principio esta definición eh, depende de la representación canónica. Primero probamos una proposición y después veremos que no importa la representación que tengamos acerca de ese como combinación lineal de características. La proposición es la siguiente. Son propiedades que cumple la integral que conocemos de Riemann, ¿no? En este caso lo vamos a probar para funciones simples, medibles, no negativas. Proposición 1. Sean S y T funciones simples no negativas y C una constante real no negativa. Entonces, A, la integral de C por S con respecto a mu es igual a C por la integral de S con respecto a mu. B, la integral de S más T con respecto a mu es igual a la integral de S con respecto a mu más la integral de T con respecto a mu. C, si S es menor o igual que T, la integral de S con respecto a mu es menor o igual que la integral de T con respecto a mu. Vamos a ver la demostración. Vamos a empezar con A. Primero, supongamos que C es igual a 0, primero, ¿no? Entonces, por un lado tenemos que C por S es igual a 0 y entonces tenemos además lo siguiente. Podemos representar al 0 como una función simple de la siguiente manera, 0 por la característica del total. Entonces, tenemos lo siguiente. Como C por S es una función simple, lo acabamos de ver, la integral de C por S con respecto a mu, pues es la integral de 0 por la característica de X con respecto a mu. Y esto es igual a 0 por la medida de X, que es igual a 0. Y por otra parte, 0 es igual a C, porque C es igual a 0, por la integral de S con respecto a mu,
sin importar cuánto valga, porque estamos multiplicando cero por un real extendido. Y con eso terminamos A. Ahora vamos a ver B. Este es un poco más elaborado. Si recuerdan, nosotros habíamos visto que S más T, cuando S y T eran simples, pues era una función simple. Entonces, pues al ser una función simple tiene una representación canónica. Entonces, sea S más T fuera la suma desde que L es igual a 1 hasta M por, bueno, D, C por L por mu de GL, donde G sub L, bueno, primero donde los CLs conforman a la imagen de S más T y GL es igual a la imagen inversa de CL bajo S más T. Hay que notar lo siguiente. Estos CL van a ser de la forma alfa I más beta J si consideramos lo siguiente. Vamos a tener la representación canónica de S como la suma de que y es igual a 1 hasta acá de alfa I más, digo, por la medida de EI y T igual a la suma de que J es igual a 1 hasta N de beta J por la medida de FJ, las representaciones canónicas, ¿no? Luego, para cada L, desde 1 hasta M, existen alfa I y beta J, tales que CL es igual a alfa I más beta J, porque al ser la suma de S más T, pues S más T va a tener valores de la forma alfa I más beta J, porque a su vez S tiene valores alfa I y T tiene valores beta J. Pero estos podrían no ser únicos. Puede que sí, puede que no. Pero en conclusión, los conjuntos GL los podemos representar de la siguiente manera, donde GL pues son las imágenes inversas de CL bajo S más T. Entonces, G sub L se puede ver como la unión de los EIs intersección FJs tales que alfa I más beta J es igual a CL.
precisamente porque en I, S toma el valor alfa I y en FJ, T toma el valor beta J. Entonces, en EI intersección FJ, S más T toma el valor alfa I más beta J, que a su vez es CL. Y como GL es el conjunto donde S más T toma el valor CL, pues consideramos todas aquellas combinaciones de alfas I y betas J que nos dan CL. Notemos que la unión de uno, donde uno pues es esta igualdad que acabamos de etiquetar, es disjunta. Y bueno, además finita, ¿no? Entonces, vamos a tener lo siguiente. Mu del conjunto GL va a ser igual a la suma sobre los índices IJ tales que alfa I más beta J es igual a CL de las medidas de EI intersección FJ. Pues los conjuntos de la forma EI intersección FJ con I desde 1 hasta acá, J desde 1 hasta N, son disjuntos. Y además mu es una función finitamente aditiva. O mu cumple aditividad finita. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Primero, a esta le voy a llamar 2. Y vamos a desarrollar la integral. De 2 tenemos que, primero, la integral de S más T con respecto a mu se puede ver como la suma, bueno, más bien por definición, es la suma desde que L es igual a 1 hasta M de CL por mu de GL. De 2 es igual a la suma desde que L es igual a 1 hasta M de CL por la suma sobre los índices IJ, tales que alfa I más beta J es igual a CL de las medidas de EI intersección FJ. Si nosotros metemos CL en toda esta suma, como estamos considerando índices IJ, tales que alfa I más beta J es igual a CL, pues en esta suma la podemos sustituir por alfa I más beta J en sus índices correspondientes, ¿no? Y ahora tenemos la suma desde que L es igual a 1 hasta M de la suma de los índices IJ tales que alfa I más beta J es igual a CL de alfa I más beta J por mu de I e I intersección FJ. Esta suma la podemos reordenar de la siguiente manera. Como la suma desde que I es igual a 1 hasta N de la suma desde que J es igual a 1
hasta n, perdón, con i estamos considerando hasta acá de alfa i más beta j por mu de EI intersección FJ. Porque primero, pues estamos sumando sobre todos los valores posibles de alfa i más beta j, que son los CLs. Y además estamos sumando alfa i más beta j por la medida de EI intersección FJ. No es más que un simple reordenamiento de sumas finitas. Y aquí ya podemos hacer una separación. Esto puede ser la suma desde que i es igual a 1 hasta acá de alfa i por mu, bueno, por la suma de mu de EI intersección FJ desde que j es igual a 1 hasta n. Y podemos separar ahora la parte que tiene beta j. Y reordenando la suma, esto es igual a la suma desde que j es igual a 1 hasta n de beta j por la suma desde que i es igual a 1 hasta acá de mu de EI intersección FJ. Nuevamente, como los EIs FJ son disjuntos, y aquí estamos sumando sobre J y aquí sobre I, este es igual a la suma desde que I es igual a 1 hasta acá de alfa I por mu de la unión de EI intersección FJ. Desde que J es igual a 1 hasta N. Y lo mismo con beta J. Pero ahora con la unión desde que I es igual a 1 hasta acá de EI intersección FJ. Y esto es igual a la suma desde que I es igual a 1 hasta acá de alfa I por mu de EI. Recordemos que los FJs, la unión es igual a X. Entonces estaríamos tomando EI intersección X, que sería I. Y lo mismo para la unión desde que Y es igual a 1 hasta acá de I intersección FJ. Pero, sorpresa, ya tenemos la integral de S y T respectivamente. Y con esto terminamos B. Pues ya probamos que la integral de S más T con respecto a mu es igual a la integral de S con respecto a mu más la integral de T con respecto a mu. Ahora vamos por C, que es bastante inmediata. Una vez que ya tenemos B. Primero, sean S y T funciones simples no negativas, tales que S es menor o igual que T. Notemos que T menos S es mayor o igual que 0 y es simple, pues es una operación aritmética de funciones simples, ¿no? Vimos que eh, suma de simples es simple, también la resta porque podemos verla como T más menos 1 por S y es no negativa por hipótesis. Entonces, le podemos aplicar la integral. Y entonces la integral de T con respecto a mu la podemos ver como la integral de la función S más T menos S.
me falta poner que era por b, y esto es igual a la integral de s con respecto a mu, más la integral de t menos s con respecto a mu. Y si se dan cuenta, pues por definición, eh, la integral es no negativa, porque los alfa sí son no negativos porque son los valores que puede tomar la función simple no negativa y las medidas siempre son positivas, ¿no? Entonces, esta suma, integral de s con respecto a mu más la integral de t menos s con respecto a mu, pues va a ser mayor o igual que la integral de s con respecto a mu, porque le estamos sumando un número no negativo, ¿no? Y con esto demostramos c y este resultado. Como corolario, vamos ahora a tomar S1 hasta SK, funciones simples no negativas. Entonces, la integral de la suma de las SIs con respecto a mu, recordemos que suma de simples es simple, es igual a la suma desde que y es igual a 1 hasta acá, de la integral de SI con respecto a mu. Es decir, la suma de la integral de la suma es igual a la suma de las integrales, pero para una cantidad finita de funciones. La demostración se realiza por inducción sobre K y queda como ejercicio. Ya dije el hint, que es usar inducción. Ya tenemos el caso base, que es el inciso B de la proposición 1. Ahora veremos la proposición 2, que nos dice lo siguiente. Sea S una función simple no negativa, tal que S es igual a la suma desde que Y es igual a 1 hasta M de AI por la característica de AI, con AI no negativo y AI un conjunto en sigma, desde, I, desde que Y es igual a 1 hasta M. Esta no necesariamente es la representación canónica. Entonces tenemos que la integral de S con respecto a mu es igual a la suma desde que Y es igual a 1 hasta M de AI por la medida de el conjunto AI. Entonces aquí estamos diciendo que la integral de S no depende de la representación que tengamos como combinación lineal de características. Y bueno, vamos a ver la demostración. Es bastante sencilla con lo que nosotros ya vimos. Solo hay que formular todo de manera adecuada. Primero, sea SI igual a AI por la característica de AI más, bueno, primero pues la podemos ver de esta manera, ¿no? Pero como función simple la podemos ver con representación canónica AI por la característica de AI más 0 por la característica de AI. Complemento. Tenemos, bueno, esto para I desde 1 hasta M. Tenemos que la integral de SI
con respecto a mu es igual, por definición, a i por la medida de AI más cero por la medida de AI complemento. Y como estamos del lado derecho multiplicando por cero, la medida de AI complemento pues es igual a cero, ya sea real o real extendido. A esto le voy a llamar 3. Además, notemos que S es igual a la suma desde que I es igual a 1 hasta M de SI. SI simplemente pues es ahí por la característica de ahí y con esto la representamos como simple, ¿no? Entonces, de 3 y del corolario 1 se sigue que la integral de S con respecto a mu es igual a la suma desde que y es igual a 1 hasta m de la integral de las SIs, porque esa es la suma de las SIs. Y esto es igual a la suma desde que y es igual a 1 hasta m de AI por mu de AI. Esto es gracias a 3. Con esto terminamos la demostración de la proposición 2. Aunque es sencilla, es muy importante. Nuevamente repito que nos dice que la integral de una función simple no depende de su representación como combinación lineal de características. Eh, Esto ya nos permite eh, no depender de la representación canónica. Ahora veamos la siguiente definición. Definición 2. Sea S una función simple no negativa y A un elemento de sigma. Vamos a definir la integral de S con respecto de mu en A de la siguiente manera. La integral de S con respecto de mu en A es igual a la integral de S por la característica de A con respecto de mu. Y vamos a ver una pequeña observación. Tenemos que dado A en sigma y S una función simple no negativa, S por la característica de A la podemos ver como la suma desde que y es igual a 1 hasta acá de alfa i por la característica de EI por la característica de A, considerando esta como la representación canónica de S. Y distribuyendo, esto es igual a la suma desde que y es igual a 1 hasta acá de alfa i por la característica de EI por la característica de A. Pero si recuerdan, el producto de las características es la característica de la intersección. Entonces esto es alfa i por la característica de EI intersección A. Y bueno, donde S es igual a esta suma y es la representación canónica de la función simple S. Ah, esta igualdad que acabamos de ver
le voy a llamar 4 y de 4 y la proposición 2 tenemos que la integral de S por la característica de A con respecto a mu es igual a la suma de esta suma de alfa i por i intersección A. Esto en sí es una función simple. Vimos que el producto de simples es simple, entonces S por la característica de A es simple. Igual una combinación lineal de características de esta forma sigue siendo función simple. Lo que nos va a importar es que no importa cómo representemos a esta función simple que es S por la característica de A, que a su vez es la integral de S con respecto de mu en A, y va a ser igual a la suma desde que i es igual a 1 hasta acá de alfa i por la medida de i intersección A. Y a esto le voy a llamar 5. Eh, entonces, algo importante de esta observación es que la integral de S con respecto de mu en un conjunto A, pues se puede calcular de esta manera. No hay gran complicación una vez que ya tenemos todos estos resultados. Y ahora veremos un teorema importante. Teorema 1. Sea X sigma mu un espacio de medida y S una función simple no negativa. Entonces, nu definida de la siguiente manera como nu de A igual a la integral de S con respecto de mu en A es una medida sobre el espacio medible X sigma. Vamos a ver la demostración. Eh, sea S simple no negativa con representación canónica S igual a la suma desde que y es igual a 1 hasta acá de alfa i por la característica de i. Notemos que alfa i es mayor o igual que 0 para todo i desde 1 hasta acá. Luego, si nosotros calculamos nu de a, que es igual a la integral de s con respecto de mu en a, de 4 de la observación 1, ya habíamos calculado esta integral, que es igual a la suma desde que y es igual a 1 hasta acá, de alfa i por mu de i intersección a, lo cual implica que este es mayor o igual que 0, pues los alfas sí son no negativos, porque son todos los valores que puede tomar S y S es no negativa. Estamos multiplicando por una medida de un conjunto, entonces es positivo. Y suma de números positivos es positivo. Y con eso, pues
Ya vimos que es una función no negativa, no. Ahora vamos a demostrar que no es sigma aditiva. Eh, con el cálculo que nosotros hicimos, pues ya va a salir rápidamente. Y, perdón, esto era la igualdad 5 que nos decía que la integral de S con respecto a mu en A es igual a esta suma. Y bueno, ahora sí. ¿Ya? AN, una colección numerable de elementos de sigma, tales que AN intersección AM es igual al vacío y N es distinto de disjunto por pares. Entonces, nu de la unión de los AN lo podemos ver como la integral de la unión de los AN. La integral de S con respecto a mu de la unión de los AN por definición. Ahora, de 5, este es igual a la suma desde que I es igual a 1 hasta acá, de alfa I por mu de EI, intersección la unión de los AN. Distribuyendo unión e intersección en donde estamos evaluando la medida. Esta es la suma de los alfa cis por la medida de la unión de los EI intersección a N. Y por sigma aditividad de mu, este es igual a la suma desde que y es igual a 1 hasta acá, de alfa I, por la suma desde que n es igual a 1 hasta infinito, de mu de EI intersección a N. La colección de EI intersección a N corriendo N desde 1 hasta infinito, pues es disjunta por pares, porque AN es disjunta por pares y aplicando esto para cada I, pues ya eh, podemos pasar de esto a esto, gracias a la sigma aditividad de mu. Intercambiando el orden de las sumas, tenemos que esto es igual a la suma desde que n es igual a 1 hasta infinito de alfa, bueno, de la suma desde que y es igual a 1 hasta infinito de alfa i por mu de i intersección a n. Vamos, en la primera estamos sumando con respecto a i y estamos sumando alfa i por todas estas series, ¿no? Intercambiando la suma, ahora estamos sumando sobre n y después sumando sobre i. Pero esto por definición, bueno, no por definición, de hecho por 5 nuevamente, esto es igual a la integral de S con respecto de mu en el conjunto AN. Y esto por definición es igual a la suma de que n es igual a 1 hasta infinito de nu de AN. Entonces, si se dan cuenta, esta igualdad 5 sí fue bastante cómoda para poder probar todas estas propiedades. Por lo tanto, nu es una medida sobre x sigma. Con eso terminamos el teorema 1 y la clase de hoy. Gracias por su atención.